vez más para adorar y exaltar su nombre. Amén. Bueno, vamos a leer en, se me olvidó si era primera o segunda. Segunda de Reyes 19, capítulo 19, versículo 19. Mm, Es primera de Reyes. Se me olvidó notar si era primera o segunda. Bueno, mis hermanos, le damos la bienvenida a los amigos que nos acompañan, a cada uno de ustedes. Dios les bendiga por estar en este lugar. Bueno, de esas cosas imprevistas que suceden, y es que nosotros desde que inició, pues iniciamos el progreso, perdón, el programa de lo de Damas Dorcas, habíamos pues puesto a cada uno de los predicadores durante los 6 meses que pues nos corresponden. Y bueno, la predicadora dijo que no, entonces pues la responsabilidad cayó sobre mí. Y pues fue chistoso porque pues realmente nosotras como pues miembros de la directiva nos programamos más o menos para que a cada una nos tocara como de a 2 veces pues durante el periodo. Entonces yo dije, no, ya a mí me correspondieron mis 2 veces, yo relajada y, ay, bendito Dios. Pero igual le doy muchas gracias al Señor porque cada vez que uno se para en este lugar es una oportunidad para que Dios hable a la vida de uno, para uno aprender algo nuevo. Porque si algo que tenemos presente es que si todos los textos de la Biblia nos enseñan diferentes cosas, así los hayamos escuchado 10, 20, 30 veces, porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo para enseñar. Entonces, en esta noche dice que esto es el llamamiento de Eliseo. Voy a tocar este tema porque desde hace días pues he tenido ese sentir en mi corazón referente a algo que quiero que toquemos en esta noche de manera muy rápida, porque la meta es que a las 8:15 ya nos estemos yendo para la casita, ¿verdad? Entonces les dije que íbamos a leer en Reyes capítulo 19, versículo 19, que dice así. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Siguiente, por favor. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: Ve, vuelve, que te he hecho yo. Siguiente. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Bueno, resulta y acontece que esta historia nos habla pues justamente de muchas gracias, de ese hombre o de ese profeta al que muchos conocemos, ¿verdad? En algún momento hablar acerca de Elías o de Eliseo. Y en este caso hoy vamos a hablar de Elías porque Elías, mmm, digamos que de alguna forma son un contraste los dos. Elías, por lo que conocemos de Elías, fue un hombre que anduvo mucho tiempo solo porque la circunstancia del país en ese momento, de los reinos, porque en ese momento ya Israel se había dividido en el reino del sur y el reino del norte, o el reino de Judá, y el otro que no me acuerdo cómo es que se llama. Y resulta y acontece que, bueno, ellos tuvieron, tanto Eliseo como Elías vivieron esa temporada donde el país estaba en constante cambio y en constante guerra, porque resulta que no era solamente guerras de me voy a enfrentar contra este país porque quiero pues expandir mi territorio, sino que también había una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque se estaba levantando en ese momento fuertemente los profetas o el evangelio, bueno, evangelio no, la religión al dios Baal. Entonces esto hizo que en muchas ocasiones Elías tuviera que enfrentarse al pueblo de Israel porque ellos estaban, y todos lo conocemos, dice la canción que se me olvidó.
Pero bueno, esa canción que habla acerca justamente de esa historia cuando Elías se enfrenta a los Baales y ellos claman y claman y claman y claman y claman y Elías les dice, clamen más fuerte que de pronto está ocupado, está dormido, está haciendo quién sabe qué. Y es justamente por eso, porque el pueblo de Israel estaba permitiendo que esta corriente cristiana o esta religión se metiera en sus creencias. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo pues netamente influenciado por Jehová. Y en ese momento se estaban viendo fuertemente afectados por esa nueva religión que estaba saliendo, que era el culto a Baal. Pero resulta y acontece que, bueno, Elías viene de un proceso de vivir una situación muy difícil, de persecución, etcétera. Y el Señor le dice, es tu momento de que pases tu legado a otra persona. Y esa persona es Eliseo. Nos dice la palabra de Dios que Eliseo estaba ¿qué? Acostado, descansando, durmiendo. No, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Estaba trabajando. Dice que él se estaba haciendo cargo de las 12 yuntas de su familia. Y cuando hablamos de yuntas, hablamos pues de que era la manera en la que en ese tiempo se araba la tierra. Y cuando hablamos de 12 yuntas de bueyes, es una cantidad exagerada, porque es que solamente 2 bueyes tenían la capacidad de arar 1 hectárea de tierra. Ahora imagínense 12 yuntas trabajando a la misma vez, o sea, tenía que ser algo muy grande lo que estaba, pues en ese momento el territorio debía ser muy grande, o sea que Eliseo tenía plata, ¿cierto? O sea, era pudiente sí era, por plata no, 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 aquí no peleábamos. Pero a mí me parece algo muy curioso y es que Eliseo está allí ocupado trabajando y de repente aparece Elías. Y Elías hace algo y es que coloca ¿qué? ¿Qué coloca Elías sobre Eliseo? Un manto. Y no le, a la palabra de Dios no dice, y Elías le dijo, vámonos. No. Él solamente, el texto es, eh, explica o da la información de que él estaba ahí haciendo lo que estaba haciendo y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y ya, eso fue todo. Los siguientes capítulos, versículos, vemos que Eliseo le dice a Elías, déjame pues irme a despedir y hace allí como, para mí, una repartición de lo que era su herencia, ¿no? Porque él dice que dos bueyes, o bueno, la yunta que le correspondía, digo yo, que era la que él en este momento estaba ofreciendo pues a los que estaban en casa para que comiesen. Entonces yo considero, o no sé usted qué piensa, hermano, porque es que, o sea, yo siento que es como esa herencia que le correspondía, porque a la vez que él se apoderó de esos 2 bueyes, era porque él tenía autoridad sobre ellos y podía hacer lo que él quisiera. Y en ese momento él dejó todo. Pero lo que yo quiero que captemos o que tengamos en mente es lo que Elías hace a Eliseo. Y es que él no expresa palabra. Él simplemente pone el manto sobre él y Eliseo entiende. Él comprende lo que le están diciendo. Y yo digo que a Eliseo se le reveló. Aunque Elías no le expresó palabra, Eliseo comprendió lo que le estaba diciendo. ¿Y qué le estaba diciendo Elías? Yo necesito que vengas conmigo. Tú vas a dejar todo lo que tienes, vas a salir de este lugar y vas a empezar a aprender lo que yo te voy a enseñar. O sea, a Eliseo no le fue necesario que Elías le explicara, sino que él simplemente entendió y comprendió que era momento de dejar todo lo que él tenía, todo lo que él estaba haciendo y seguir a Elías. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero eso fue lo que hizo Eliseo. Él entendió que era un llamado lo que él había recibido en ese momento. Así que durante los siguientes años eh, continuó pues aprendiendo, viendo lo que Elías o lo que Dios hacía a través de Elías. Por lo que vemos en la palabra, pasan muchos sucesos, muchos acontecimientos
hay muchos, sí, continúan las guerras entre pues los pueblos aledaños en ese momento al rey Akkad, que eran los sirios, bueno, todos esos pueblos que formaban parte pues de en ese momento el territorio y que constantemente estaban en guerra contra Israel, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan por las enseñanzas de nuestro pastor, lo que él nos ha enseñado ha sido pues algo muy, para mí ha sido muy edificante, porque uno generalmente lee y pasa como desapercibido lo que leyó, pero cuando ya venimos y nos damos cuenta porque el rey Julano, el rey Perencejo, que era rey de tal lugar y ta, 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 para mí ha sido muy edificante y es muy bueno porque cuando uno lee la palabra, uno ya se ubica. Y digo, ah, bueno, va en esta aquí. Esto va aquí, ta, 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 y como que se hace un mapa mental de lo que está sucediendo. Entonces, por eso yo les comento o les digo que en ese momento el que estaba reinando era Acab, pues dentro del reino de Israel. Y bueno, él estaba con ganas de conquistar pues todos estos territorios que estaban en su alrededor, que eran los sirios, ahí también vemos que estaban los amonitas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que quiero llegar con esto, que resulta y acontece que mientras se está presentando toda esta guerra, Elías y Eliseo están no solamente Elías instruyendo a Eliseo, sino que están instruyendo a muchos más. Allí se habla de muchos, 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 muchos profetas y ya lo vamos a ver un poquito más adelantico, pero bueno, Segunda Reyes capítulo 2, versículo 6. Y Elías le dijo, bueno, aquí es donde lo que yo les decía ahorita, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Los versículos anteriores, Elías está, en 3 ocasiones le dice a Eliseo, vea, quédense aquí, que yo tengo que ir a hacer algo. Y Eliseo le dice, no, vive mi alma, vive mi Dios, que no te dejaré, yo voy contigo. Y yo siento que a ratos Elías estaba como, uy, pero es que este man no hace caso. A pesar de que Eliseo era un hombre muy obediente, porque él, en el tiempo que estuvieron juntos o que estaba pues aprendiendo acerca de este pues precioso trabajo, él era muy obediente, pero en esas 3 ocasiones o en esos momentos donde Elías le decía, bueno, ya, espéreme aquí que voy a hacer algo, él decía no, porque a Eliseo ya le había sido mostrado que en cualquier momento el Señor se iba a llevar a Elías. Entonces por eso él no quería dejarlo, porque él no quería perderse el acontecimiento que iba a suceder. Él quería estar ahí presente cuando el Señor viniera y se llevara a Elías. Por eso él no lo abandonaba, por eso él no lo dejaba. Y dice el versículo 9 de ese mismo capítulo, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras. Eso fue cuando ya pasaron el río Jordán. Recordemos que Elías se quita la capa, la dobla, la pone y el Jordán se abre y pasan en seco. Entonces ya allí dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras, que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. A esto es lo que yo quiero que lleguemos. Todos hemos escuchado en algún momento hablar acerca de la doble porción, ¿verdad? Yo no me quiero centrar en lo de la doble porción, porque como les digo, ya hemos escuchado bastantes enseñanzas acerca de esto. Pero sí quiero que veamos una cosa, y es que Elías le dice que sí, pero que él tiene que estar presente en el momento cuando él sea levantado. Y eso Eliseo ya lo sabía antes de que Elías se lo dijera. Pero ¿sabe por qué? Porque ya en Eliseo se estaba cumpliendo la tarea por la cual él había sido llamado, que era para que fuera profeta. Entonces ya a Eliseo se le estaban siendo reveladas cosas incluso antes de que Elías le dijera. Y expresa, él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti,
te será hecho así, mas si no, no. Y dice que en ese momento estaban dialogando y así sucedió. Llegó, ¿qué llegó? Dice que unos caballos en fuego y un carro también envuelto en llamas y se fue. Y así fue como Elías recibió o fue testigo y se cumplió esa promesa o esa profecía que Elías de alguna forma le había dado. Y yo creo que en algún momento Elías decía, "Ah, este man, pero ¿cómo hago yo para ir a cumplir con lo que tengo que hacer si él no me deja?" O por ejemplo, en ese momento que él le decía, no, pues, y le dice, Elías le dice, cosa difícil. O sea, esto no va a ser fácil, porque yo siento que incluso Elías no sabía en qué momento eso iba a suceder y por eso él le contestó como le contestó. Pero Elías, si nos ponemos a ver a Eliseo, ya se le había sido revelado porque por eso él no se separaba de este hombre. O sea, realmente mis hermanos, la palabra es muy clara, ¿verdad? Y como les digo, o sea, si a Eliseo no se le hubiera revelado, si Eliseo no supiera, pues él le hubiera hecho caso a Elías. Pero como él ya tenía presente, y yo creo que él ya sabía lo que él quería pedir. O sea, en algún punto Eliseo debe haber pensado, Señor, y yo quiero al menos la mitad de lo que este hombre ha hecho o de lo que tú has hecho a través de este hombre, porque no era Elías, ¿verdad? Era Dios el que obraba a través de Elías. Entonces, en algún punto, él tuvo que haber pensado, Señor, yo quiero al menos la mitad de lo que tiene este hombre, de lo que tú has hecho a través de él. Y por eso es que Eliseo pide lo que pide. Y yo quiero que esto usted lo tenga presente, mi hermano, porque es la importancia de que nosotros como cristianos queremos crecer en todos los ámbitos de nuestra vida. Nosotros queremos crecer económicamente, nosotros queremos crecer educativamente, en conocimiento, queremos tener una casa, un carro, queremos tener un terreno para lo que sea que queramos poner. O sea, hay muchas cosas que humanamente nosotros deseamos y anhelamos, un propio negocio o un trabajo fijo, graduarnos de cierta área de la universidad, queremos tantas cosas humanamente y a veces dejamos de lado lo que realmente importa. Yo no le estoy diciendo es que usted tiene que abandonar su trabajo para seguir a Cristo, porque no, el Señor no nos manda eso, ¿verdad? Entonces, aquí la importancia de que nosotros aprendamos a no dejar de lado a Dios, de no dejar de lado el Evangelio, de no dejar de lado lo que nos corresponde hacer como cristianos, porque es que a veces con tantas cosas del día a día dejamos de lado a Cristo. Pero recordemos que Eliseo, él quería más. Él quería ir más allá. Y qué bueno que en esta noche usted y yo queramos ir un poco más allá. Porque es que, mis hermanos, nosotros todavía no hemos llegado a la plenitud de Cristo. O sea, nosotros no hemos alcanzado nuestro máximo nivel. Usted y yo, si a mucho, hemos llegado, vea, por aquí. Y nos falta terminar de crecer todo esto. Entonces, mi invitación en esta noche es esa, que al igual que Eliseo, nosotros tengamos ese sentir y ese deseo, ese anhelo de tener más de lo que tenemos. Y no les estoy hablando humanamente, sino espiritualmente, en comunión con Dios. Porque es que ayer hablábamos con mi esposo justamente de eso y yo le decía, amor, yo le pido al Señor que Él me dé al menos la mitad de la pasión que tiene el pastor Joel por leer, por aprender de la palabra de Dios. Porque es que yo siento, y lo que él decía es cierto, nosotros como cristianos somos tan neófitos, y para los que no saben, la palabra de neófito significa que está aprendiendo, empezando a saber sobre cualquier tema. Entonces nosotros somos unos neófitos hablando espiritualmente, en palabra de Dios. A nosotros nos falta mucho conocimiento, a nosotros nos falta mucho aprender a conocer a Dios en la oración, en la lectura de la palabra, en el Evangelio. O sea, llevamos 15, 20, 30 años en el Evangelio, pero nunca hemos visto a Dios hacer un milagro a través de nuestra vida. Nos da miedo predicar, nos da miedo evangelizar, que son cosas básicas que un cristiano tiene que hacer.
Y no porque es que para que me vean o para yo mostrar, no, es que son cosas básicas porque es que la palabra de Dios nos manda a que hagamos esas cosas, a que evangelicemos todos, 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 todos. Así no sepamos cómo, pero el Señor dice en su palabra que Él es el que capacita. Entonces, la invitación en esta noche es esa, mis hermanos, a que crezcamos en conocimiento de nuestro evangelio, porque es que esto no es prestado, esto es suyo y es mío. A nadie más se le ha revelado, sino solamente a usted se le reveló Cristo. Como dice el pastor, se le apareció la Virgen. Solamente a nosotros se nos reveló Cristo, ¿o no? A nadie más. O sea, usted conoce a Dios, yo conozco a Dios, pero nosotros lo conocemos de diferente manera. Para nosotros Cristo no es lo mismo, pero sí es el mismo Dios, porque es que Dios trata con nosotros de manera diferente, porque todos somos seres humanos diferentes. Entonces la importancia, mi hermano, es que usted se quede con eso. ¿De qué predicó la hermana Raquel? De que tenemos que crecer, de crecer en todos los aspectos de nuestra vida espiritual y comunión con Dios, que es lo más importante, porque el día que Cristo venga, qué rico, mi hermano, que nosotros nos vayamos conscientes de todo lo que teníamos que saber y que no simplemente estamos aquí por miedo o por temor a la condenación, no, estamos aquí porque queremos verle, queremos conocerle, tenerle cara a cara, amarlo tal y como Él es, y que no sea solamente el miedo a la condenación lo que nos lleve a seguir en el Evangelio. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.